Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al evento Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con Niñez y Adolescencia 2015-2024, una década del Acuerdo Global. Para dar inicio, invitamos a la señora María Eugenia Mujica, jefa de equipo de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en el Perú, para ofrecer sus palabras de bienvenida. Señor Javier Álvarez, representante de UNICEF en el Perú. Señor Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Señoras y señores representantes del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación internacional, de la academia, tengan todos y todas muy buenos días. Muchas gracias por habernos invitado a acompañarles en este evento tan importante en el cual se va a presentar el documento de progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Niñez y Adolescencia 2015 a 2024, a una década del Acuerdo Global. Hace 10 años, los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluido el Perú, adoptaron unánimemente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El propósito de este acuerdo global fue erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, con énfasis en la pobreza extrema, y lograr la prosperidad y la paz para todas las personas, sin dejar a nadie atrás en un planeta saludable. Las niñas, los niños, las y los adolescentes están en el centro de este acuerdo global, al representar el presente y el futuro del desarrollo. Es fundamental, por lo tanto, garantizar su derecho a desarrollarse plenamente, a aprender, a participar y a perseguir sus proyectos de vida en entornos seguros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acompañaron la agenda plantean 17 metas ambiciosas para avanzar en la senda del desarrollo y garantizar el pleno ejercicio de derechos a los que aspira el acuerdo. De esta manera, constituyen un marco para orientar políticas públicas y su financiamiento sostenible, así como las acciones de diversos actores más allá del Estado, como son el sector privado, la sociedad civil y otros socios del desarrollo, hacia un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible. De acuerdo con el informe presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a mediados de este año, solo 35% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están encaminados o muestran un progreso moderado, mientras que 18% están en retroceso. En este sentido, es necesario acelerar su implementación en beneficio de todas las personas y del planeta en el que vivimos. Este imperativo es el que impregna la implementación del marco de cooperación actual del Sistema de las Naciones Unidas, 2022 a 2026, y también impulsará el próximo marco de cooperación 2027-2031. Yo quisiera felicitar el trabajo conjunto del INEI y de UNICEF para avanzar en la medición de los ODS desde el enfoque de niñez y adolescencia. Contribuye de manera estratégica al desarrollo de políticas en base en evidencia, en un contexto en el que persisten brechas profundas y urgentes. También invita a fortalecer la coordinación entre las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, con mandatos compartidos o complementarios en este grupo etario, para potenciar los resultados de la cooperación. 58% de los indicadores de los ODS vinculados directamente a niñez están hoy día rezagados en América Latina y el Caribe, lo que pone en riesgo el proceso logrado a nivel regional. El informe que se presenta esta mañana identifica para el caso peruano cuáles son los ODS y las metas que requieren de un mayor esfuerzo para ser logrados, así como aquellos que están en la trayectoria ansiada de progreso del país.
Sus resultados, como verán, nos interpelan y a la vez nos dan la información necesaria para que todos los actores interesados, incluyendo los actores políticos en el proceso electoral, sumemos y aceleremos esfuerzos con base en evidencia para garantizar a niñas, niños y adolescentes el bienestar, la prosperidad y la paz a la que tienen derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mujica. Y prosiguiendo con el acto inaugural, invitamos al señor Javier Álvarez, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, para ofrecer sus palabras de inauguración. Muy bien, muy buenos días. Tengamos todos, todas. Comenzar saludando a Gaspar Morán, el presidente del INEI. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, lanzando este importante informe. A nuestra querida María Eugénica Mújica, que es la jefa del equipo de la oficina de la coordinadora residente en el Perú. También a Carlos Córdoba, de Apoyo Consultoría. Creo que tenemos algún colega del... No sé si está Luis Fernando. Luis Fernando, muchas gracias por estar aquí. También de MIDIS, de la Oficina de Monitoreo y Evaluación. Sí, Monitoreo y Evaluación. Muy bien, y muchísimas gracias también veo amigos y amigas de las diferentes embajadas, a la Embajada de Alemania, veo también a muchos representantes de la academia, de la sociedad civil. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, como siempre, también acabar agradeciendo al equipo de UNICEF de Política Social, que lo lidera nuestro querido amigo Roberto Rivero, que creo que todos conocéis. Muchísimas gracias también, bueno, por el informe, porque es un hito, y también por el evento. Bien, quería comentarles que hoy presentamos este informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son específicamente relacionados con la niñez y la adolescencia, que es un informe que ha sido posible realizar gracias a la inclusión de este grupo de edad de manera específica en el sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el que cuenta INEI, y que hoy pone a disposición del público, de todos ustedes, una información actualizada y desagregada sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el país. Es un informe que nos recuerda, como siempre, que la infancia no solamente siempre se habla del futuro del país, sino que es la realidad, ¿no? Y es una muy buena radiografía de cuáles son los accesos a servicios básicos de la infancia, porque estos servicios no se deben de acceder a futuro, sino que se tienen que acceder en el día de hoy, ¿no? Esto de salud, educación, seguridad, protección y, en suma, todos aquellos derechos que están recogidos en la Convención de los Derechos del Niño, que, como saben todos ustedes, Perú firma en 1991. Contar con esta evidencia de calidad es fundamental para diseñar e implementar políticas públicas a largo plazo, y por ello de verdad quisiéramos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento especial al Instituto Nacional de Estadística e Informática, porque ha sido un enorme esfuerzo generar y poder poner al alcance de todos ustedes esta información, que es confiable y, desde luego, oportuna, y hablaremos del tema de la oportunidad en un ratito. El acceso a datos rigurosos permite a los responsables de políticas, a la academia, a la sociedad civil, a la cooperación internacional también orientar las intervenciones donde más se necesitan y monitorear de manera transparente el progreso realizado. La plataforma que hoy estamos lanzando conjuntamente con el INEI se lanza junto al informe de progreso de ODS relacionados con la niñez, y es un paso decisivo hacia la democratización de la información y la transparencia. Nos permite seguir de cerca los avances y las brechas de cada región del país, identificando con mayor precisión dónde persisten las desigualdades y al mismo tiempo priorizar. Hablábamos también de la oportunidad, y yo les quería hacer una pequeña reflexión. El país vive en estos momentos una situación, digamos, de contienda electoral o precontienda electoral. Y es oportuno que hoy lancemos, hoy o en esta época, por lo menos antes de finalizar el año, y que antes de que se cierren los programas políticos el día 23 de diciembre, lanzar este informe,
porque creo que ahora no habrá ninguna excusa para que los candidatos recojan este informe y pongan de verdad dentro de sus programas políticos la infancia. De hecho, desde UNICEF, como saben, hemos lanzado un documento que se llama las 5 prioridades por la infancia, en las que se recogen los diferentes temas que ocupan y preocupan a los chicos y las chicas en el país, y le estamos pidiendo a los candidatas que por favor los recojan en sus programas electorales. Al mismo tiempo, este informe, como hemos dicho, con información contrastada, confiable, transparente, esperemos que ya no sea una excusa el postergar poner a la infancia como una política de Estado dentro de estos programas políticos. Y obviamente que le pedimos al siguiente candidato o candidata que vaya a dirigir el país que por favor tome a los niños no como un futuro, sino como un presente, y que debemos de asegurar todos sus derechos a todas horas, todos los días. Finalmente, invitarles a todos ustedes aquí presentes a asumir el reto, porque es un reto trabajar conjuntamente, de manera articulada, desde las instancias del Estado, la sociedad civil, la cooperación internacional, academia, sociedad civil, para garantizar que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente en el país se quede atrás. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, señor Álvarez. Seguidamente iniciamos con la primera presentación, para la cual invitamos al doctor Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para la presentación de la plataforma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Niñez y Adolescencia. Bueno, gracias también por estar presente aquí, gracias a todos ustedes, señor Javier Álvarez de UNICEF, nuestra conocida y amiga, ¿no? Antes trabajamos en el PNUD, ahora en el Fondo de Población, ahora en el PNUD. Bueno, autoridades, ¿no?, del sector público, privado. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Me complace participar en este evento sobre realmente sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con niñez y adolescencia, en el que nos convoca realmente a reflexionar sobre los avances, desafíos a una década del Acuerdo Global de los ODS. Esta ceremonia es el resultado del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y UNICEF, que se enmarca en el programa de cooperación 2022-2026, la cual es un hito, ¿no?, lo cual es un hito realmente en la sostenida trayectoria de colaboración orientada a fortalecer la producción y el uso de las estadísticas sobre niñez y adolescencia en el país. En este contexto, el INEI reafirma su compromiso con la generación y difusión de información estadística de calidad, oportuna y desagregada, que permita visibilizar la situación de los niños y adolescentes y también contribuye a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. En esta línea, los censos nacionales 2025, ¿no?, el 13º de población, 8º de vivienda y el 4º de comunidades indígenas representarán una fuente fundamental, ¿no?, de información que permitirá contar y caracterizar y conocer cómo vive toda la población menor de 18 años, permitiendo complementar la información actualmente existente en la plataforma de los ODS de niñez y adolescencia.
Del mismo modo, se considera que la plataforma permitirá garantizar el acceso público a datos confiables, asegurar que los indicadores se construyan conforme a estándares nacionales e internacionales e incorporar herramientas interactivas que faciliten la exploración y descarga de información. Asimismo, contribuirá a visibilizar las brechas que persisten en la niñez y adolescencia, priorizando los grupos más vulnerables. Es por ello que el seguimiento de las ODS constituye una tarea colectiva que requiere la articulación de esfuerzos entre sectores del Estado, la cooperación internacional, la sociedad civil. Solo mediante este trabajo conjunto podremos garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible. En nombre del INEI le doy la más cordial bienvenida. Vamos a presentar la plataforma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Indicadores de Niñez y Adolescencia. El INEI presenta la plataforma de las ODS de Niñez y Adolescencia, módulo que pertenece al sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS, y esta plataforma integra indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos. Tenemos 17 objetivos, 169 metas, 251 indicadores. En el caso de este sistema de monitoreo de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en la plataforma de las ODS de Niñez y Adolescencia tenemos 13 objetivos, 31 metas, 51 indicadores y 75 subindicadores. Es una herramienta dinámica de monitoreo y difusión estadística. Integra información sobre la población de 0 a 17 años. Dispone la plataforma de series históricas, en su mayoría de 10 años, con datos actualizados al año 2024, sobre todo los indicadores de las encuestas de hogares que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ofrece desagregación geográfica, nacional, área de residencia, región natural, dominio geográfico y departamentos. Permite desagregación sociodemográfica por sexo, por grupos de edad, nivel educativo, lengua materna, quintiles de bienestar, entre otros. Presenta la información en tablas y en gráficos y facilita la exportación en formato Excel. Y presentamos ahora la plataforma de las ODS de niñez y adolescencia de acuerdo a las fuentes de información. Habíamos mencionado que la mayoría de indicadores corresponden al instituto, a los trabajos que realizamos dentro del Instituto Nacional de Estadística. El 88% de los indicadores provienen de la Encuesta Nacional de Hogares, de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, de la ENAPRES, de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, de la encuesta de ENEDU, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, ¿no? Tenemos un total de prácticamente de 111 indicadores que provienen, de 111 en total, 45 indicadores y 66 subindicadores que provienen de las diferentes encuestas que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 15 indicadores tienen como fuente los registros administrativos, 12 del Ministerio de Educación, ¿no? Y 3 del INDECI. Esta es prácticamente la combinación de los indicadores y las diferentes fuentes con la que hemos elaborado la plataforma de las ODS para la niñez y adolescencia. ¿Cómo está estructurada la ODS de niñez y adolescencia? De los 17 indicadores, ODS, 13 objetivos pertenecen a esta plataforma, ¿no? De niñez y adolescencia, respondiendo a 31 metas con 126 indicadores, que es la suma de los indicadores y los subindicadores, 51 indicadores y 75 subindicadores. También debemos de mencionar que el objetivo 10 y el objetivo 11, las ODS 10 y 11 se encuentran actualmente en proceso de construcción.
Ahora vamos a presentar la plataforma de las ODS de niñez y adolescencia. Ingresamos en tiempo real, a ver si me ayudan ahí ¿no? A la plataforma de las ODS de niñez y adolescencia, haciendo clic en el enlace, ¿no? En el link de acceso a este sistema, ¿no? ods.inei.gov.pe/ODS, ¿no? Vamos a entrar al link, por favor. ¿Ya entraron, no? ¿O no? Bueno, al ingresar en la pantalla principal, ¿no? En la pantalla principal del sistema de monitoreo de seguimiento a los indicadores ODS se encuentra el botón que permite ingresar a la plataforma Indicadores de Niñez y Adolescencia, ¿no? Ahí tenemos ahí los indicadores de niñez, el segundo botón, ¿no? Que pueden ustedes ver, o el botón del medio, si lo queremos indicar. Ahí podemos acceder a la pantalla de inicio de la plataforma, donde se presentan las 13 ODS priorizados por UNICEF, ¿no? En la parte superior tenemos la guía del usuario. En la parte superior tenemos la guía del usuario que explica el funcionamiento detallado del sistema y el cual también la podemos descargar en formato PDF. Desde este entorno, por ejemplo, seleccionemos la ODS 2, ¿no? Hambre cero, ¿no? Vamos a seleccionar esa, ok, dele, ¿no? Y al ingresar a la ODS 2 Hambre cero, podemos visualizar en el panel izquierdo, la lista de metas e indicadores establecidos en el marco global de indicadores de las Naciones Unidas. También observamos el nombre del objetivo completo y una breve descripción. Desde ese índice temático, ¿no? Vamos a seleccionar como ejemplo la meta 2.2. Tenemos la meta 2.2 y se despliega prácticamente cinco indicadores, ¿no? Para 5 indicadores. Para este ejercicio vamos a seleccionar el indicador 2.2. Anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses, ¿no? De edad 2015-2024, ¿no? Bueno, al hacerlo, en el lado derecho de la pantalla se habilita la información del indicador que puede ser visualizado según el nivel de desagregación elegido. Podemos activar independientemente, o activar o desactivar, ¿no? Independientemente las desagregaciones que quisiéramos ver. Tenemos a nivel nacional, por área de residencia, podemos cliquear por sexo, por lengua materna, todos los indicadores que quisiéramos nosotros analizar, ver para su uso, ¿no? Correspondiente. Una vez que ya tenga los indicadores que quisiera, ¿no? Ya tenemos los indicadores y lo puedo yo descargar en formato Excel para poder seguir trabajando si es necesario. No tenemos ningún problema ahí, lo descargamos en formato Excel, ¿no? Y ya tengo toda la información descargada del sistema. En la misma pantalla, en la parte superior, ¿no? Ya tenemos los cuadros, los gráficos y los subindicadores. Queremos mencionar los gráficos, nosotros vamos a darle clic en gráficos e inmediatamente podemos visualizar la información mediante los gráficos de barras o de líneas de todos y podemos nosotros también hacer lo mismo. Podemos hacerlo por área de residencia, podemos cliquear también en región natural, podemos cliquear en sexo y conforme van lo que voy necesitando, lo voy a ir obteniendo a nivel de cada uno de los gráficos que correspondan, ¿no? Para el caso de nivel departamental, no sé si podemos regresar, también para poderlo verlo en un gráfico de barras,
¿no? Donde aparecen prácticamente todos los departamentos a nivel nacional, y podemos elegir inclusive el año que requerimos la información, ¿no? Estamos ahí viendo la información del año 24, pero podemos ingresar también a años anteriores. Y seguimos, podemos volver por favor a al inicio de la pantalla para ver también los subindicadores. Ahí también tenemos en la pestaña subindicadores también podemos desplegar la lista de los subindicadores. Por ejemplo, un subindicador es el 2.221, ¿no? Anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad. Tenemos la serie del 2015 al 2014 y de la misma forma que hemos estado viendo en la parte anterior, la información se presenta también en cuadros y también las presentamos en gráficos. Y podemos cliquear, ¿no? Todos los niveles de desagregación que quisiéramos tenerlo, ¿no? Lengua materna, área de residencia, ¿no? A nivel departamental, ¿no? Y inmediatamente ya tenemos la información en la pantalla y la podemos igual descargar en Excel. La descargamos en Excel, hacemos el ejercicio, ¿no? De descargarla en Excel, ¿no? Y ya tenemos toda la información descargada, lista para imprimirla, para analizarla, para hacer cualquier tipo de trabajo que necesitamos nosotros ejecutar. Volvemos a la pantalla inicial de la plataforma con la flechita de la esquina, por favor, ¿no? Y también vamos a otro indicador que podemos acceder, por ejemplo, el indicador, el ODS 3, que corresponde a salud y bienestar, ¿no? Al ingresar al ODS Salud y Bienestar, vamos a visualizar en el panel izquierdo la lista de metas e indicadores establecidos en el marco global de indicadores de Naciones Unidas. También se observa el nombre completo del objetivo y una breve descripción. Analicemos desde el índice temático, seleccionemos la meta 3B, ¿no? La meta 3B. Luego podemos seleccionar el indicador, ¿no? 3B1, niñas y niños menores de 1 año que recibieron todas sus vacunas en la serie 2015-2024. Y tenemos lo mismo que hemos hecho en los recuadros anteriores. Nos sale la pantalla, ¿no? Tenemos los cuadros para ver qué cuadros necesitamos. Están cliqueando ahí también todas las alternativas que tenemos, ¿no? Y también una vez que tengamos ya definido qué es lo que quisiéramos, lo podemos, todos los niveles de desagregación que sea, podemos descargar la información en Excel, ¿no? Hacemos el descargue de la información en Excel, ¿no? Inmediatamente el sistema es muy amigable y nos lleva a descargar toda la información que se dispone en este sistema. También podemos ver la parte de los gráficos, los 3 botones, cuadros, gráficos y subindicadores, siguen el mismo desarrollo que hemos estado viendo. Entremos a gráficos, de acuerdo a lo que queremos ver los gráficos también podemos ir cliqueando por área de residencia, por sexo, ¿no? Por departamento, por nivel de educación, depende de lo que quisiéramos nosotros estar viendo, ¿no? Y nos sale prácticamente todos los gráficos que corresponden. Volviendo de nuevo al sistema, en la flechita de arriba, por favor, ahí tenemos nosotros los subindicadores también. Si es necesario, también tiene igual el único subindicador. Podemos ingresar, por favor. Y también podemos nosotros tener los cuadros, las tablas, exportarlas al Excel, ¿no? Cliqueando cada uno de los niveles los niveles de desagregación que quisiéramos, ¿no? Tener, ¿no? Y lo podemos obtener realmente tanto en cuadros y en gráficos, ¿no? También le podemos descargar en Excel el mismo proceso, ¿no? Y
Una vez que lo descargue en Excel, también voy de nuevo a, ya tenemos descargándolo en Excel, regresemos por favor. Voy a gráficos, también puedo determinar los niveles de gráfico que quisiéramos, ¿no? Inmediatamente, por nivel de desagregación, obtenemos los gráficos que estamos trabajando, que estamos investigando, que estamos desarrollando. Bueno, es una plataforma muy simple, muy amigable, ¿no? Y los valores adicionales de la plataforma es que garantiza que la información esté disponible para toda la ciudadanía. O sea, cualquier ciudadano puede ingresar a la plataforma, puede hacer los cruces que les correspondientes, pueden elaborar, ahí están cliquean los cuadros, también le va a salir los cuadros estadísticos, ¿no? Y también tanto de indicadores como subindicadores. Nos permite asegurar que los indicadores se construyan bajo estándares nacionales e internacionales. No es otro valor adicional que tiene esta plataforma. Incorpora herramientas interactivas para explorar y descargar datos. Visibiliza brechas en la niñez y adolescencia, priorizando a los grupos más vulnerables. Pero no nos estamos quedando ahí. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que seguir trabajando realmente con UNICEF? Ampliar la cobertura temática. Tenemos que ampliar incorporando indicadores. Buscaremos integrar información proveniente de los registros administrativos y otras encuestas nacionales. Toda investigación que realicemos, ¿no?, debe darnos nuevos indicadores que permitan tener un sistema, ¿no?, actualizado con toda la información disponible, ¿no? Vamos a actualizar, y toda la información tiene que ser actualizada periódicamente para asegurar la vigencia de la información o la vigencia de los datos. Venimos desarrollando un nuevo sistema ODS en donde estará incluido la plataforma de ODS de niñez y adolescencia. Y continuaremos con la elaboración de informe de progreso en trabajo conjunto con UNICEF. Instituto Nacional de Estadística e Informática, produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morán. Seguidamente, continuando con el programa, presentamos al señor Roberto Rivero, especialista en políticas sociales de UNICEF, quien compartirá con nosotros los principales hallazgos del informe Progreso de las ODS relacionados con la niñez y adolescencia, una década del Acuerdo Global. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y todas, distinguidas autoridades presentes, estimada María Eugenia de la Oficina de Coordinación Residente, distinguido jefe del INEI, Gaspar Morán, querido Javier Álvarez, representante de UNICEF, representantes de sociedad civil y organismos de cooperación, colegas del Sistema de Naciones Unidas que están presentes, público en general y a todos aquellos que nos acompañan por las redes sociales. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Quiero empezar agradeciendo el excelente trabajo realizado por los equipos tanto del Instituto Nacional de Estadística e Informática y de UNICEF para lograr que el sistema de monitoreo de indicadores de ODS pueda tener información específica sobre este grupo poblacional de niñez y adolescencia. Para la niñez, la Agenda 2030 es especialmente relevante porque reconoce que el bienestar infantil es la base del desarrollo sostenible presente y futuro. Al integrar metas específicas sobre pobreza infantil, nutrición, educación de calidad, salud, protección, acceso al agua y saneamiento, igualdad de género, participación, en fin, la agenda compromete a los estados a garantizar que cada uno y que cada niño y niña crezca con oportunidades reales para desarrollar al máximo su potencial. Alcanzar las metas de los ODS promueven una situación de bienestar integral para el desarrollo adecuado de la niñez.
En la medida que algunas de ellas no han logrado progresar adecuadamente e incluso observan retrocesos, pues afectan no solo el progreso de la dimensión de bienestar que representan, sino que afectan también el adecuado desarrollo de otras dimensiones del bienestar, como lo vamos a poder mirar a continuación. Compartiré con ustedes alguna información que nos brindan estos indicadores sin ninguna pretensión de hacer una presentación exhaustiva de cada uno de ellos, porque como han podido apreciar hay una riqueza de información importante. En todo caso, me gustaría estimular suficientemente el interés de todos ustedes para que puedan leer el informe y contribuir con su acción a trabajar juntos por acelerar el cumplimiento de las metas pactadas al 2030. La presentación está dividida en 3 partes. En un primer bloque voy a mostrar algunos indicadores de ODS que tienen el mayor progreso relativo. Ha sido la forma en la que quisimos presentar los resultados. Es difícil ir por cada uno y luego perderse los datos, pero vamos a presentar primero un grupo que tiene mayor progreso relativo, es decir, se han estado moviendo en la dirección correcta. Si tenían que subir, subieron; si tenían que bajar, bajaron, ¿no? Y en una segunda parte me voy a referir a otros indicadores que muestran un menor progreso relativo o incluso un retroceso comparativamente hablando con el 2015. Y finalmente voy a dejar planteadas algunas recomendaciones para dar paso a la mirada regional y a los comentarios del panel que nos acompaña hoy. La siguiente, por favor, o cómo vamos a... ¿Cuál es? Gracias. Ok. El perfil demográfico de la población menor de 18 años en Perú es como se muestra en la siguiente infografía. Al 2024, las niñas, niños y adolescentes representaban el 28.7% de la población. En 2015 representaban el 33%, lo que implica que hay un descenso en casi 5 puntos porcentuales en este grupo poblacional en 10 años. La división por sexo muestra una composición equilibrada entre hombres y mujeres, 50.4% de mujeres y 49.6% de hombres. La distribución por ciclo de vida, infancia, niñez y adolescencia muestra que cada grupo contiene aproximadamente 1/3 de la población menor de 18 años y el proxy de etnicidad captado a través de la lengua materna muestra una preeminencia del castellano para niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años con un 93.7% en 2024, 3.6 puntos porcentuales más que en 2015, donde este grupo representaba solo el 90%. Finalmente, la discapacidad medida en el censo del 2017 menciona que alrededor del 14% de las personas con discapacidad son niños, niñas y adolescentes. Y los datos de las encuestas nos muestran cómo se distribuye por grupo de edad, apreciándose el efecto acumulativo que se va generando de la misma hacia los grupos de edad superior. En relación a los ODS de mayor progreso relativo, que son indicadores que muestran un progreso notable en la década y están en caminos de alcanzar la meta de los ODS cuando no lo hayan logrado ya. En el caso del ODS 3 referido a salud y bienestar, aquí engloban metas orientadas a robustecer los sistemas de salud, reducir la mortalidad infantil y materna, prevenir enfermedades y mejorar el acceso a servicios esenciales. Los indicadores de mortalidad neonatal, mortalidad infantil y mortalidad de la niñez han mostrado un buen desempeño desde el 2015. En el caso de la mortalidad neonatal, la meta era llegar a 12 por 1000 nacidos vivos y en 2015 el Perú ya tenía 10. La mortalidad infantil, así como la mortalidad de la niñez, la meta era llegar al menos a 25 por 1000 nacidos vivos y en Perú el dato era ya de solo 15 y 18 respectivamente, por lo que estos son ODS cumplidos. Y en el transcurso de la década, esos resultados en la salud no solo que se han consolidado, sino que han mejorado aún más su desempeño y en todos los casos estas tasas se han reducido más en el 2024. En el caso de la inmunización oportuna, que es el gráfico que ustedes ven a su derecha, durante los primeros años de vida, es una de las intervenciones más eficaces para prevenir las enfermedades transmisibles y reducir la mortalidad infantil.
El progreso de la vacunación infantil en el Perú entre el 2015 y el 2024 es innegable. Ustedes pueden ver la gráfica ascendente, sobre todo tras la recuperación posterior a la pandemia. No obstante, aún no alcanza los niveles de inmunidad colectiva y persisten desafíos todavía desafíos que en la segunda dosis, como ustedes pueden ver, en el 2024 de 79% se baja a 65% para menores de 36 meses, lo que quiere decir que hay una reducción importante. Y adicionalmente hay algunos desafíos regionales. Los departamentos como Ucayali, Puno y Loreto han mostrado bajas tasas en menores de 36 meses de manera consistente en toda la década, y muchos de ellos están bastante por abajo, digamos, del promedio nacional. Los que acabo de mencionar apenas lograron entre el 51 y 59% aproximadamente, y casi la mitad de los departamentos que está por debajo del promedio nacional son de la sierra y de la selva. En el caso del ODS 4 relacionado con educación, este ODS promueve la creación de sistemas educativos que garanticen el acceso universal al conocimiento. En materia de cobertura, el desarrollo ha sido notable, tanto en la conclusión de la educación primaria como en la educación secundaria. Y adicionalmente, con la desagregación que nos permite la data del INEI, podemos ver que las brechas por grupo étnico, por ejemplo, en la primaria, se han reducido en 17.8 puntos porcentuales en 2015 y a 4.4 en 2024. Lo mismo puede decirse por área de residencia en el gráfico de la derecha. En la secundaria, las brechas se han cerrado en 30 puntos porcentuales aproximadamente, hasta 12.5 porcentuales. En el periodo promoviendo en el sistema educativo una mayor equidad, ¿no? Esas brechas se han ido cerrando notablemente. En el caso del ODS 7, que también se puede ver un progreso interesante, relativo, referido a energía asequible y no contaminante, se promueve el acceso universal a energías limpias y renovables, por cuanto el uso de combustibles contaminantes para cocinar representa un riesgo para la salud y la niñez y la adolescencia. La exposición prolongada al humo en interiores incrementa las enfermedades respiratorias, una de las principales causas de morbilidad infantil, y el indicador para niñez muestra un progreso en la década de casi 8 puntos porcentuales. Y es mayor el progreso en el área rural, lo que contribuye también a cerrar brechas por área de residencia. Sin embargo, la desagregación por departamento, que es el gráfico que muestro a la derecha, muestra una alta heterogeneidad territorial también. Casi 2 de cada 3 departamentos están por debajo del promedio nacional, y la diferencia entre Huancavelica, que es el que está más abajo, y Lima Metropolitana es de 71 puntos porcentuales. Bastante grande la diferencia. En el caso del ODS 8, que se refiere a trabajo decente y crecimiento económico, ustedes saben que el trabajo infantil compromete el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños, niñas y adolescentes que lo realizan, por lo que asegurar su erradicación es indispensable para garantizar el derecho a la educación, al juego y asegurar trayectorias de vida más justas. El indicador de trabajo infantil nos dice que este se ha reducido en Perú, llegando a 8.8% en 2024, es decir, 2.6 puntos porcentuales menos que en el 2015, y una recuperación importante después del periodo pospandémico, donde había alcanzado un pico de 12%. En este caso, la brecha por área geográfica se redujo, pero sigue siendo un desafío. El trabajo infantil en el área rural es 6 veces mayor que en el área urbana, y asimismo la inserción laboral en el gráfico de la derecha de mayor frecuencia, por lo menos en su forma visible, es la masculina, de manera consistente en todo el periodo, aunque esto puede estar no registrando algún trabajo que están haciendo las mujeres y que no se considera como trabajo, como los trabajos de cuidado, las labores de casa, etc. En el caso del ODS 17 vemos un progreso súper importante también. La gráfica es explícita por sí misma, se ha incrementado muchísimo la cobertura del Internet.
Este ODS monitorea el acceso y uso de tecnologías de información que contribuyen a ampliar oportunidades de aprendizaje y participación de niños, niñas y adolescentes. Avanzar en este objetivo implica promover alianzas estratégicas entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, para ampliar la infraestructura, reducir los costos de acceso y fomentar competencias digitales desde la infancia. El crecimiento en este indicador es destacable, son 33.6 puntos porcentuales en la década. Sin embargo, el desafío nuevamente está en el cierre de brechas por área de residencia y geográficas, donde nuevamente vemos que casi 2 de cada 3 departamentos que tiene el Perú están por debajo del promedio nacional y los de mayor rezago nuevamente son en general los de la sierra y de la selva. La diferencia entre Puno y Lima, para tomar un ejemplo entre el máximo y el mínimo, es de 49 puntos porcentuales a favor de Lima en la provisión de este servicio. Dicho eso, me gustaría pasar ahora a mencionar algunos de los indicadores de las metas donde hay un menor progreso relativo, significando esto que o se han estancado o han retrocedido versus lo que se había acordado en 2015. En el caso del ODS 1, que está referido a la pobreza infantil, es conocido que las consecuencias de la pobreza en la infancia son profundas y duraderas, no solo para quienes la experimentan, sino también para las generaciones futuras y para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, por cuanto afectan una serie de privaciones y acceso a derechos fundamentales para el desarrollo de las potencialidades de la niñez al máximo de sus capacidades. La pobreza se incrementó de 30.8% en 2015 a 36.6% en el 2024, estando los departamentos de la costa y la sierra sur con valores menores al promedio nacional versus el resto de los departamentos de la sierra y de la selva. El caso de la Sierra Norte, el que se ve más arriba en el gráfico a la derecha, es particularmente preocupante, ya que en su caso el nivel de pobreza es superior al 50%. En el caso de la pobreza extrema, el gráfico a la derecha de ustedes, se había logrado reducir a 4.5 en el 2019, prepandemia. Sin embargo, la pandemia incrementó la pobreza extrema infantil a 8.1% para concluir la década con un nivel más alto de 8.2%. En consecuencia, con este ODS, más de 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza y aún 800,000 en pobreza extrema en 2024 en el Perú. En el caso del ODS 2, que está referido al hambre cero, este ODS engloba metas orientadas a poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Una buena nutrición en los primeros años permite un óptimo crecimiento físico, cognitivo, emocional. Son conocidos los beneficios de avanzar en este ODS. Pero mirando la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses, se muestra un estancamiento en la década. En 2015 estábamos en 43.5% de la población y al 24 hemos terminado con 43.7%, incluso ligeramente un poquito mayor. Esto representa una amenaza para el desarrollo cognitivo, inmunológico y físico durante una etapa fundamental de la vida. 40% es alto, es muy alto. La desagregación por quintil de ingresos, además que nos permite la información que nos presenta el INEI, ustedes pueden ver ahí unas líneas paralelas alrededor del promedio, nos muestra que hay factores económicos asociados a la incidencia de este indicador. Los niños y niñas en quintiles de mayores ingresos muestran sistemáticamente niveles más bajos de anemia, comparativamente hablando con los quintiles de menores ingresos, lo que subraya la importancia de focalizar las políticas de reducción de pobreza y protección social en los hogares de los dos primeros quintiles. Ustedes pueden mirar ahí la gráfica a la izquierda, que es por quintiles de ingreso. Las gráficas son consistentemente paralelas en todo el periodo de los 10 años, no se cortan ni se cruzan y sistemáticamente los quintiles superiores tienen un nivel de anemia menor que los quintiles de mayor grueso. Entonces, de igual manera, cuando vemos en el gráfico de la derecha, los niños y niñas en hogares cuya lengua materna es una lengua nativa,
muestran una anemia más alta en casi 20 puntos porcentuales, lo que representa un incremento de la brecha que en 2015 era de 12 puntos porcentuales, y también la necesidad de implementar políticas culturalmente más pertinentes. Por otro lado, la anemia y sobrepeso y la obesidad en la adolescencia, para tomar otro indicador de este ODS, están asociados a múltiples riesgos de la salud que afectan el desarrollo físico y cognitivo. Este indicador muestra que la anemia en adolescentes mujeres de 15 a 17 años, el gráfico a la izquierda, se ha incrementado de 21% a 29.6% a nivel nacional. Y en todas las regiones, sin excepción. Ustedes vean, el gráfico en rojo es la costa. Partíamos de un valor que al terminar la década es mayor. En el caso de la sierra, lo mismo. Y en el caso de la selva, lo mismo. Con el tema de que en el caso de la selva, la barra es consistentemente mayor a las demás regiones. Por otro lado, en el caso del sobrepeso de 15 a 19 años, ustedes pueden ver que los niveles de sobrepeso y obesidad, que es el otro extremo del tema de la alimentación sana, se ha ido incrementando notablemente y terminamos la década con unos niveles de obesidad que son altos en adolescentes de 15 a 19 años. Se ha incrementado en 9 puntos porcentuales en los últimos 10 años, con una incidencia mayor en mujeres que tienen 40.9 de obesidad en ese grupo etario versus 24.5% en hombres, lo que implica la necesidad de mejorar los hábitos nutricionales con enfoque de género por los riesgos de salud futura que esto implica. Ya van a ver también que de repente hay otro indicador de ODS que está asociado a la seguridad y percepción de seguridad que hace que las chicas tampoco quieran salir en la noche a caminar por la calle, y eso puede estar incidiendo también en que no puedan desarrollar otras actividades. En el siguiente indicador que habíamos mencionado antes de calidad, donde las coberturas siempre han avanzado muchísimo, vemos que en el tema de calidad, porque este indicador promueve también pertinencia, calidad e inclusión, el indicador de logro de aprendizajes en lectura de textos y matemáticas para el segundo de secundaria, si bien muestra una mejora en el periodo 2016-2023 que se tiene data, se mantienen por debajo del 20%. La información desagregada por sexo muestra también que sistemáticamente, y no hay una razón para que así sea, el desempeño de las mujeres es mejor en lectura de textos y de los hombres en matemáticas. ¿Por qué sucede? Es un tema que habría que investigar, y que existe una heterogeneidad también territorial en ambos casos, siendo los departamentos de la Sierra y Selva nuevamente los que están por debajo de la media nacional con mayor frecuencia. En este contexto resulta crucial fortalecer la calidad de la educación, priorizando la equidad territorial y de género, así como implementar políticas diferenciadas que atiendan las necesidades específicas de las poblaciones rurales y de menores ingresos para que las brechas sean menores. Loreto, Tumbes y Madre de Dios están muy por debajo de la media nacional, de una media nacional que de por sí ya es bastante baja, y eso compromete a los ciudadanos que vamos a tener participando en el Perú en los siguientes días. En el caso del ODS 5, referido a igualdad de género, este ODS exige transformaciones estructurales en los sistemas sociales, económicos y culturales que perpetúan la discriminación. Por lo tanto, supone no solamente un progreso en leyes y políticas que protejan a los niños y niñas, sino también promover cambios en su norma y las prácticas sociales. En fin, en el indicador de violencia seleccionado para este caso, violencia familiar, medida sobre mujeres adolescentes de 15 a 19 años, muestra un progreso durante el periodo, habiéndose reducido de 65% a 46%, un importante progreso. Sin embargo, sigue siendo alto, o sea, es decir, al menos 4 de cada 10 mujeres adolescentes reciben un trato violento por parte de sus esposos, sus compañeras, siendo la violencia verbal la de mayor frecuencia, seguida por la violencia psicológica y finalmente la violencia sexual, que es la que ustedes ven más abajo en línea amarilla. Asimismo, el entorno protector más cercano en el gráfico de la derecha, que son los padres, las madres, aún mantienen un relacionamiento con ejercicio de violencia muy alto,
y se ha incrementado mucho más en el caso de los padres y los hermanos en el último año. Finalmente, en el caso del ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones, este ODS lo que busca es promover un entorno de paz, justicia y protección institucional para todas las personas, con especial atención a niñez y adolescencia, y el indicador muestra que entre el 22 y el 24, los adolescentes de 15 a 17 años han mejorado su percepción de seguridad al caminar por la noche en su zona o barrio, pero esta permanece baja. Solo el 55% reportan sentirse seguros en 2024 y cuando se desagrega por sexo, menos de la mitad de las mujeres reportan sentirse seguras de caminar de noche por su zona o barrio, lo cual limita fuertemente un mayor desarrollo de otro tipo de actividades que pueden ser físicas, de formación, etcétera, y les inhibe de realizarlas, también complicando la realización de sus derechos. Con relación a la denuncia que ustedes ven en la derecha de adolescentes de 15 a 17 años que han sido víctimas de hechos delictivos, se observa un bajísimo nivel de denuncia. Solo 6.7% menor aún que en 2015 fue 8.6%, lo que implica que más del 90% de los adolescentes que son víctimas de delito no denuncian los hechos. Esto refleja una limitada confianza institucional, un posible temor a represalias o falta de mecanismos accesibles y adaptados para los adolescentes. La mejora en la sensación de seguridad debe complementarse con políticas que fortalezcan la respuesta institucional, la atención a víctimas y adolescentes en la perspectiva de género, promoviendo entornos urbanos más seguros e inclusivos. Un balance general de todos estos indicadores, que hay muchísimos más, nos permite concluir lo siguiente. Haciendo un ejercicio de semaforización de los indicadores, siendo rojo aquellos que en los 15 años han logrado un progreso menor a un tercio de lo que deberían haber recorrido, estando en amarillo aquellos que han recorrido entre un tercio y 2 tercios de todo lo que deberían haber progresado, y siendo verde aquellos que tienen un progreso mayor a 2 tercios, están encaminados o ya se han cumplido. Este balance general lo que nos dice es que los indicadores que están en progreso o con bajo esfuerzo requerido son el 40-41%, pero hay casi un 60% de indicadores en los que hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que priorizar políticas, hay que acelerar su desempeño, porque estamos hablando de dimensiones del bienestar que son importantes. Y un ejercicio de proyección lineal de estos indicadores, utilizando los datos de la década para ver a cuánto vamos a llegar al 2030, si vamos a lograr a cumplirlo, digamos, al ritmo actual que ha tenido el desempeño de los indicadores de la década, nos muestra que solo el 51% van a tener un progreso relativamente aceptable, pero un 49% todavía van a requerir un esfuerzo encomiable, es decir, casi la mitad de los indicadores de ODS. Entonces, con esa reflexión, permítanme hacer estas 3 recomendaciones finales. Primero, los resultados son un llamado a la acción para revertir el desempeño de estos indicadores que no se han estado moviendo en la dirección correcta, para favorecer una condición de bienestar integral de la niñez. Esto es priorizar la lucha contra la pobreza infantil, erradicar la anemia, la malnutrición, fortalecer los servicios de salud adolescentes, cerrar las brechas de calidad educativa, prevenir la violencia, reducir el trabajo infantil, especialmente en el área rural, fortalecer las instituciones de protección y justicia y cerrar las brechas digitales que hay todavía. Acelerar las acciones para alcanzar la meta al 2030. 59% de los indicadores de ODS vinculados a la infancia y adolescencia requieren acción prioritaria y medidas aceleradas para cumplir los compromisos asumidos en 2015. Y esto implica que muchos niños y niñas y adolescentes pues, no están realizando sus derechos adecuadamente y estamos comprometiendo su desarrollo futuro. Finalmente, priorizar acciones de política y recursos hacia áreas rurales, sierra, selva, garantizando que un niño o niña adolescente quede atrás. Asegurar el acceso equitativo al agua, saneamiento, energía, salud, educación de calidad, incorporar pertinencia cultural y enfoque de género en todas las intervenciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Rivero. Y continuando con el programa, presentamos a la señora Janita Bartel, especialista de monitoreo oficial regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, quien nos acompaña vía Zoom desde Panamá para presentar el tema Los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la niñez y adolescencia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas, a las autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, la cooperación internacional, de academia y el público. Tengo el enorme placer de acompañarles en esta ocasión tan importante de la Oficina Regional UNICEF en Panamá. Muchas gracias por la invitación para presentar una perspectiva regional de progreso para alcanzar los ODS relacionados con la infancia. Mi nombre es Janita Bartel y les voy a compartir en no más de 10 minutos 5 perspectivas regionales a los ODS y el progreso ODS en la región. Pero antes de entrar en más data, quiero felicitar al INE de Perú por realizar esta importante iniciativa, que no solo es una inversión en el futuro desarrollo del país, sino también un panorama de la realidad actual de millones menores de edad en el territorio peruano. Como hemos visto, UNICEF ha priorizado 48 indicadores relacionados con la infancia entre los 17 ODS, que son directamente relevantes para los derechos y el bienestar de la infancia. Entonces, todo el análisis que yo presento ahora se enfoca en estos 48 indicadores identificados por UNICEF. En 2023, UNICEF ha hecho una investigación global acerca del proceso y ha calculado 2 medidas, el progreso histórico, el desempeño histórico y el esfuerzo requerido para alcanzar los ODS. Entonces vemos que a la mitad de la era de ODS queda mucho que hacer en la región. El 14% de los indicadores ODS en la región están en camino a alcanzarse o ya se ha alcanzado o se requiere poco esfuerzo para poder alcanzarlos en 2030. El 27 de los indicadores requieren un gran esfuerzo o muy gran esfuerzo para poder alcanzarles. Y como ven aquí en el área gris, no hay datos o datos insuficientes para calcular las tendencias en más de la mitad de los indicadores de los ODS. Entonces, aquí las lagunas de datos en ciertos temas, y vamos a ver cuáles son más adelante, son muy importantes para poder ver el proceso, asesorar el proceso. Y eso incluye la falta de metas nacionales para ciertos objetivos. Bueno, perspectiva número 1, la brecha entre la meta y estado actual. Ya lo habíamos visto en la presentación anterior, existe esta brecha y Perú está por promedio entre los países en la región. Vemos en la mayoría de los países la brecha entre la ambición y la situación actual es amplia y en muchos casos más grande en los países de menores ingresos. Aquí en este gráfico la meta está en amarilla y el estado actual es en azul. Entonces aquí se ve, visualiza la brecha entre los dos. Ahora, no solo es importante dónde estamos ahora, sino cuánto progreso ya hemos hecho, como ha presentado el colega Roberto Rivero. Y el Perú ha visto un muy fuerte cambio en varios objetivos. Y se puede aprender de eso, replicar el éxito en la región, para otros objetivos dentro del Perú. La brecha entre la tasa de cambio requerida, aquí en rojo, y la tasa actual, en verde, se puede ver, es grande, es pequeña en Perú, de hecho, y eso es a raíz de que ya se ha hecho
enorme progreso en áreas como la mortalidad, vacunas, acceso a educación primaria, y se puede aprovechar eso. Sin embargo, y eso es la perspectiva número 3, si desagregamos eso no por país, sino por indicador de ODS, se ve una brecha mucho más grande. Y una diferencia mucho más grande. Entonces, ahí la dimensión más relevante no necesariamente es el país, sino el área temática. Entonces, vemos que, por ejemplo, muchos países han alcanzado y superado las metas relacionadas a mortalidad neonatal y infantil, con atención al ahí me falta la palabra española, a dar luz, completar secundaria, accesos a servicios básicos de agua, saneamiento, higiene. Esos son metas que se quedan, o sea, bastante avanzados. Esa diferencia es menor. Lo que se queda mayor aquí arriba en el gráfico, la mayor brecha nos vemos en servicios de agua, saneamiento y higiene gestionado de manera segura, protección social, resultados de aprendizaje en la escuela primaria, desarrollo infantil temprano, disciplina violenta. Entonces son ciertos temas que todavía se quedan atrás en la mayoría de los países en la región. Tenemos algunos lagunas de datos importantes que hacen invisibles ciertas áreas que son de preocupación para niños y niñas adolescentes. Vemos más de 2/3 de los países en la región carecen de datos o datos que nos permiten calcular una tendencia sobre pobreza multidimensional infantil, sobre violencia tanto de pareja íntima, sexual y castigo físico, salud sexual y reproductiva, resultados de aprendizaje y desarrollo infantil temprano. Eso justamente coinciden con estos áreas donde hay una más grande brecha entre la tasa de avance actual y el requerido para alcanzar la meta. Pero la perspectiva número 5, y quiero cerrar este panorama regional con una perspectiva más positiva, en el sentido de que hemos avanzado bastante en ciertos temas. Como hemos mencionado, mortalidad infantil, servicios básicos de agua, saneamiento, higiene, desnutrición. Hay un fuerte desempeño histórico y este gráfico les muestra la parte verde, es donde hay desempeño histórico muy fuerte o fuerte en toda la región. Entonces, eso es una oportunidad para aprender qué y por qué funcionaron ciertas políticas públicas en abordar estos temas. Y por último, les dejo con un llamado a la acción que sale de estos datos. El primero, y siempre es un compromiso político con cerrar estas brechas, que hay que basarse en estos datos para priorizar la inversión pública en la infancia en base a los datos, para cerrar brechas donde existen tanto entre en meta general a nivel nacional como en ciertos grupos poblacionales. Hay que comprender las razones por las que existen brechas y desigualdades en el acceso a estos derechos básicos. Eso es realmente más allá de los datos cuantitativos, es decir, que tanto porcentaje de niños, niñas, adolescentes acceden a ciertos servicios y gozan de ciertos derechos, entrar en el por qué se da esta situación y comprender eso de manera holística para poder abordar realmente el raíz del desafío.
Y luego el cuarto llamado a la acción es comprender qué políticas y programas públicos funcionan para abordar estas brechas y por qué funcionan. Porque cuáles son estas partes del diseño de la política que realmente nos promete cerrar las brechas que debemos en la, la realización de los derechos de los niños. Así que con eso cierro, con este llamado a la acción, cierro. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme y felicitaciones por este trabajo importante de hacer los datos disponibles de una manera que creo que es un ejemplo para la región, tanto en la disponibilidad de actualización de datos, de desagregación de datos por diferentes grupos poblacionales y el compromiso con destacar la situación de la niñez dentro de sus sistemas estadísticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bartel, por clara exposición. A continuación, vamos a dar inicio al panel de comentaristas, para la cual está denominado con el tema Prioridades para el logro de las ODS de niñez y adolescencia. Quien estará a cargo como moderador, el señor Carlos Calderón, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en desarrollo internacional sostenible de la Universidad de Brandeis, Estados Unidos, y un máster en Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad de Pompeu Fabra, España. Cuenta con amplia experiencia en investigación en las áreas de política social, economía institucional y el impacto de intervenciones orientadas al fortalecimiento del capital humano en los ámbitos como salud, economía y nutrición e innovación tecnológica. Actualmente se desempeña como oficial nacional de políticas sociales de UNICEF en el Perú, para la cual lo invitamos a tomar posición para seguir con la presentación de los siguientes ponentes. Muchas gracias. Bueno, ahora nos corresponde moderar un panel. Tenemos a 3 panelistas. Los vamos a invitar para que puedan acompañarnos aquí adelante, ¿no? El primer panelista es el señor Luis Fernando Llanos. Él es doctor en salud pública, tesis magna cum laude de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es magíster en políticas, planificación y financiamiento en el campo de la salud de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Él es médico cirujano también de la Universidad Cayetano Heredia y cuenta con una amplia experiencia en investigación en las áreas de evaluación económica en salud, calidad de atención al usuario, auditoría médica, ética en investigación, y él es actualmente el director general de seguimiento, evaluación e innovación social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Así que adelante, Luis Fernando. Nuestro segundo panelista es Carlos Córdoba. Él es economista de la Universidad del Pacífico y máster en políticas públicas de la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Él cuenta con una amplia experiencia también en el diseño y evaluación de políticas públicas en el área de desarrollo y educación, protección social, entre otros temas. En los últimos años se ha enfocado su investigación en los efectos de intervenciones del desarrollo territorial y poblaciones vulnerables. Él actualmente es director de proyectos de la Unidad de Sostenibilidad y Políticas Públicas de Apoyo Consultoría. Adelante, Carlos. Y nuestra tercera panelista es Norma Correa. Ella es antropóloga y docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en política social y desarrollo por la London School of Economics también. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación aplicada sobre políticas públicas, pobreza, desigualdad e interculturalidad, ¿no? Ella tiene una amplia experiencia en la investigación
en temas vinculados con las comunidades indígenas amazónicas y sobre los impactos de programas sociales como Juntos. Y además ella ha tenido experiencia asesorando organismos de cooperación internacional en el diseño, evaluación y monitoreo de políticas sociales. Adelante, Norma. Bueno, yo me voy a sentar también para moderar este panel. Nosotros tenemos 2 preguntas orientadoras. Voy a formular la primera pregunta y vamos a dar pase a cada uno de los panelistas con el tiempo que se les ha asignado por pregunta. Son 4 minutos para cada intervención de cada panelista en cada una de las preguntas. La primera pregunta es la siguiente, ¿no? Como se ha observado el día de hoy, se ha mostrado avances importantes en una serie de indicadores que han mejorado en los últimos 10 años, ¿no? El trabajo infantil se ha reducido, por ejemplo. El Perú continúa siendo uno de los líderes en reducción de la mortalidad materna neonatal, la infantil, la de niñez. Ha aumentado también de manera importante la cobertura de servicios públicos como electricidad. Y en este contexto, ¿cuáles para ustedes han sido los factores más importantes que han contribuido a que, por ejemplo, en los indicadores que mencioné u otros, en donde también han habido avances, qué factores han contribuido para que el Perú tenga estos buenos resultados, ¿no? Particularmente en estos indicadores vinculados con la protección de la niñez y adolescencia? Voy a ceder la palabra a Luis Fernando. Ok, gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar el tema para ubicar un poco el contexto. Yo creo en la teoría del vaso medio lleno, medio vacío. No creo en la teoría de la persona perfecta, a menos que creamos en Dios o a un ser sobrenatural. Y creo que todas las personas que hacemos actividades en positivo y negativo. ¿Okay? Es un poco el escenario para ubicarnos. Creo que en el tema de niñez y adolescencia damos mucho énfasis en el tema de niñez y no estoy negando la importancia, ¿ok? Pero incluso en el tema de los ODS, la adolescencia termina siendo invisibilizada, que creo que es un tema a mirar. ¿Qué cosa ocurre en el país? En el país enfrentamos una paradoja bien marcada donde tenemos avances económicos en términos de estabilidad económica y avances técnicos o tecnológicos, ¿ok? Pero tenemos que todos estos avances se limitan por un conjunto de factores, que los voy a poner como marco, ¿ok? Tenemos fragilidad del Estado, la crisis política, que si podríamos ponerlo en números, se traduce en la cantidad de presidentes en la última década, la inseguridad ciudadana, que se expresa en miles de cosas que escuchamos a diario, no creo que valga la pena insistir con ello, y que muchas de las iniciativas que se toman desde el Estado no consideran cómo abordar las inequidades estructurales, no temas puntuales, sino inequidades estructurales. ¿Ok? En ese contexto, yo voy a aprovechar la oportunidad de simplemente hacer mención de un estudio que fuimos invitados a hacer por la OMS durante la pandemia, donde en ese estudio concluimos algunas cosas. Coincidíamos con Francis Fukuyama, que en su texto The Pandemic and Political Order señalaba que el éxito de los países que habían afrontado con menos situación o con menos crisis la pandemia se encontraban la capacidad estatal, la confianza social y el liderazgo. Mágicamente, nosotros ocupamos el primer lugar en el país con la más alta tasa de letalidad a nivel mundial. Eso quiere decir que probablemente de estos 3 componentes, nuestro nivel es bajo o bien bajo. ¿Ok?
A eso hay que añadir lo que señalaba Kaufman en su texto Lo que revela la pandemia sobre gobernanza, captura del Estado y los recursos naturales. Él señalaba que en América Latina, y estoy completamente de acuerdo con él, el Estado ha sido controlado por grupos de poder en los que la corrupción ha prosperado. Ejemplo paradigmático que hemos vivido nosotros y toda América Latina es Odebrecht, y donde además en ese contexto el nivel de gobernanza o la calidad de la gobernanza, si pudiésemos darle esa categoría, es extremadamente crítica para ser abordada. Un segundo tema es la deuda histórica, donde, como lo digo en los 30 años que vengo enseñando, Lima no es el Perú, pero habitualmente miramos la realidad del país a partir de Lima. Lo más triste, por lo menos en mis últimos 15, 20 años, es que lo que estamos asistiendo es que muchos de los funcionarios públicos no han salido, no han hecho campo, no conocen la realidad. ¿Cómo establecen políticas? No lo sé, pero es parte de lo que toca ver. Y obviamente un tercer lugar tiene que ver con el tema de la inseguridad ciudadana, que tiene expresiones en la falta de presencia del Estado en múltiples espacios, que requiere un abordaje mucho más profundo. Creo que ya me excedí en el tiempo, así que paro ahí. Disculpas por ello. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu intervención. Ahora vamos a ceder la palabra a Carlos Córdoba. Sí, se escucha. Bien, bueno, efectivamente en 10 años es difícil resumir en pocos minutos lo que ha sucedido, ¿no? Han sucedido muchas cosas, han sucedido muchos eventos que desafortunadamente han puesto en jaque no solamente al Perú, sino al mundo, ¿no? Entonces es importante reconocer que en estos 10 años el Perú y el mundo han enfrentado una pandemia, ¿no? Y varios eventos naturales, como es el caso del fenómeno El Niño, que cuando uno piensa en pobreza, por ejemplo, evidentemente hay una afectación importante, ¿no? Pero que también, y lo sabemos perfectamente, creo que visibiliza o pone al desnudo problemas que teníamos como sociedad, ¿no? Y yo quería empezar enfocándonos en cómo hemos avanzado en el ODS 1, ¿no? El tema de pobreza. Claramente, estos eventos, especialmente el del COVID entre el 20 y 22, y bueno, que digamos, nos puso en mucho riesgo, dejó revelar, digamos, la presencia de una población que era altamente vulnerable, ¿no?, a experimentar pobreza, pero donde quizás no teníamos suficientes herramientas para identificarlos o mitigar los efectos negativos de shocks como estos, ¿no? Lo mismo con el caso del fenómeno El Niño, ¿no? El fenómeno El Niño, en sus distintas intensidades, en los distintos años, genera afectaciones que sabemos existen, y sabemos que existe una población vulnerable, y desafortunadamente aún tenemos un trabajo pendiente en cómo identificar esta población vulnerable, ¿no? Entonces, un punto bien importante que quería comentar, y que creo que es un reto a futuro, también en los siguientes años. El segundo que quería comentar está vinculado a que más allá de esta coyuntura y de estos shocks, hay emergencias que son latentes, como es el caso de la lucha contra la anemia, ¿no? Y ahí en este tema, en el caso de la lucha contra la anemia, se está trabajando en pasos para desarrollar planes, cómo trabajar en el caso de los niños y niñas menores a 1 año, en el caso de la suplementación de hierro. Sabemos que hay problemas importantes de adherencia, pero hay una agenda de trabajo. Pero es importante darle la emergencia de vida, ¿no? Sabemos perfectamente los que estamos en esta mesa que no trabajar el tema de anemia a tiempo tiene efectos sobre el desarrollo a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Y eso quiere decir que tiene efectos sobre el resto de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y finalmente quería comentar que más allá del progreso que ha habido en el desarrollo de programas sociales y de apoyo al desarrollo productivo, aún hay brechas que atender, ¿no? Brechas
En el caso de programas sociales como Cunamás, por ejemplo, más del 50% de niños y niñas menores a 3 años están pendientes de ser cubiertas, digamos, por servicios como estos, y es importante darle la prioridad de vida, sobre todo considerando el potencial de futuro que tienen, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y ahora voy a hacer la palabra a Norma Correa. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y saludar, ¿no? este esfuerzo hecho de manera conjunta por UNICEF y por el Instituto Nacional de Estadística. Es realmente valioso, ¿no? El informe que comparten el día de hoy creo que aporta rumbo, ¿no?, a un año electoral que sabemos se nos viene pronto, a también ordenar, ¿no?, algunas prioridades en el debate público sobre lo que nos toca continuar haciendo y qué debemos hacer mejor en materia de protección social. La primera pregunta tenía que ver con avances, ¿no? Entonces, como ha señalado el colega, ¿no? Difícil resumir tanto tiempo en pocos minutos, pero yo creo que si tuviera que decir 3 mensajes, me quedaría con los siguientes. El primero: hemos estado en el transcurso de este milenio viendo la siguiente película: la expansión de la capacidad estatal en materia de protección social y lucha contra la pobreza. Podemos agarrar diversos indicadores, desde evolución del gasto a expansión de cobertura de los programas, desarrollo de estrategias, y diríamos que el balance, sin obviamente minimizar, ¿no?, los problemas que conocemos en esta audiencia que reúne a personas que trabajan estos temas, a pesar de las cuestiones pendientes, creo que es importante reconocer que ha habido ese crecimiento, ¿no?, en cuanto a instrumentos, atención, experiencia. ¿Dónde está el reto? Que esta expansión de capacidad estatal nos encuentra ahora, al año 2025, con una serie de pendientes que tenemos que resolver. Por ejemplo, en el ámbito de los programas sociales, ¿no?, que han sido tan importantes en estos años, hemos seguido un patrón de expansión de cobertura con programas que responden básicamente a innovaciones realizadas a inicios del milenio. Tomemos, por ejemplo, el caso emblemático de las transferencias monetarias, pero ¿qué ocurre? Ocurre que en el camino el patrón de pobreza peruano cambió. ¿Y qué quiere decir? Que ahora, así como tenemos la pobreza urbana, tenemos la pobreza rural. La pobreza rural, digamos que ya estaba en la agenda más claramente definida. A la pobreza urbana le entendemos menos. Y frente a ello, la pregunta es: ¿qué hacemos con el instrumental que tenemos, ¿no? Esa es una cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con la propia atención a la ruralidad y sus heterogeneidades, ¿no? Y en el informe tenemos una serie de elementos, ¿no?, que de alguna manera insisten en la importancia de mirar más finamente los retos específicos que podemos encontrar, por ejemplo, en Amazonía versus zonas altoandinas, y para mí la gran invisible, que es la costa rural, ¿no?, que es, creo, quizás la menos comprendida, ¿no?, a nivel de diseño e implementación, sin minimizar, por supuesto, el gran pendiente amazónico, ¿no? Otro tema que creo que es importante, ¿no?, en esta lógica de las capacidades que ha ido adquiriendo el Estado peruano en estos años, tiene que ver con la mejora, ¿no?, en la focalización, la promoción de una cultura de gestión basada en la evidencia. Yo creo que eso también es importante. Aquí también, por supuesto, la autoridad estadística, ¿no?, tiene un papel fundamental, toda vez que la estadística peruana es confiable y es oportuna, ¿no? Y creo que esto ha contribuido a que diferentes sectores, ¿no?, el MIDIS, sector salud, sector educación, han hecho una serie de esfuerzos para generar información que permita orientar la toma de decisiones, y eso es positivo, ¿no? Habiendo dicho eso, ¿dónde creo yo que está el reto? Es que de alguna manera, en un contexto donde hemos tenido creciente inestabilidad, que como ustedes saben ha derivado en rotación de liderazgos, cambios de equipos técnicos, ha sido un contexto difícil para la innovación, ¿no?, que es algo que vamos ya a comentar en la segunda ronda, ¿no? El tercer mensaje que quiero dejar, y ya para finalizar, tiene que ver con si bien es cierto, enfrentamos un contexto desafiante, y creo que no hay que, digamos, minimizarlo, ¿no? Creo que uno de los principales retos que tenemos en el corto plazo es la definición de las prioridades del gasto social,
¿no? Y cómo de alguna manera se coloca la niñez, se posiciona la niñez dentro de ese contexto. Ahora, yo diría que hay muy buenas razones para priorizar niñez y adolescencia. Primero, las cifras de pobreza son muy claras, es ahí donde hay una proporción muy alta de población en situación de la pobreza, además de la mirada a mediano plazo de capital humano, sino que adicionalmente creo yo que esta agenda de niñez y adolescencia es posiblemente una de las que creo tiene el mayor potencial de unir al Perú en el sentido amplio del término, de poder generar una conversación pública, de poder encontrar puntos comunes en las diferentes fuerzas políticas. Así que creo que es una ruta importantísima. Creo que hay que tener un balance justo, ¿no?, entre lo que hemos avanzado y lo que nos queda pendiente. Pero creo sí que digamos, dejarlos con una nota de optimismo, ¿no? Yo sí creo que es posible seguir avanzando, ¿no? Y este tema de niñez nos ayuda, creo, a ordenar bastante el debate público. Gracias. Muchas gracias, Norma. Ahora voy a hacer la segunda pregunta para orientar esta parte del panel, segunda y última pregunta. Así como se han visto avances, también hay muchos retos, hay algunas problemáticas en donde los resultados no han sido tan exitosos, ¿no?, como reducción de la pobreza infantil luego de la pandemia, algunos indicadores nutricionales como la desnutrición crónica infantil que está un poco estancada, anemia que inclusive en los últimos años ha experimentado un aumento, y el rendimiento estudiantil también sigue siendo un tema en agenda. En este contexto, ¿cuáles son las temáticas para ustedes que debe repriorizarse en los próximos 5 años? Y también cómo manejar el tema de las inequidades que se han mostrado en muchos de los indicadores que se han presentado el día de hoy. Cedo la palabra a Luis Fernando. Ok, gracias. Yo creo que para responder la pregunta tendríamos que ubicar niveles de política, intervenciones estratégicas y temas operativos. ¿Okay? En ese sentido, recogiendo un poco lo que señalaba antes, y si trabajamos con una lógica de construir basado en evidencia, hay varios temas que son llamativos y voy a poner uno de ejemplo, y es, ¿por qué no funcionamos en anemia? El primer estudio que se hizo utilizando los ahora multimicronutrientes, lo hicimos con UNICEF, yo estaba como consultor, contratado por el Senan, hicimos el primer estudio en Ica, a partir del terremoto de Ica. La historia ha seguido avanzando, se han venido probando distintas estrategias y los niveles ondean. Y entonces toca preguntarnos, ¿es la pastilla? ¿Es que el personal es, o sea, peor que ineficiente? Pues no sé cómo llamarlo. Se ha aprobado un bono municipal para que haya gente en comunidad que apoye a captar. Tenemos sistemas con bases de datos nominadas. No funciona. Creo que hay algo más. Pregunta, porque es un tema que no está estudiado. ¿Okay? ¿Cuánto influye el tema de los metales pesados en ello? ¿Okay? No voy a tocar el tema de la corrección que se ha hecho al valor de anemia, mostrándose los efectos de la altura, que el INEI ya lo hizo, porque creo que incluso con ese ajuste los niveles están altos, como tendencia incluso. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Dónde estamos poniendo las balas? Que es el primer punto. ¿Okay? El segundo tema, y van a disculpar el espíritu medio coloquial, es, hace poco trabajando con un consultor español, discutiendo sobre el tema, me decía, el problema de ustedes, los peruanos, que han heredado la cultura española, es que ustedes prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Eso, para ponerlo en términos técnicos, para mí es gobernanza. ¿Ok? Porque cada uno quiere ser dueño de su minifeudo, pero es presidente, director, jefe, pues es jefe, lo cual le significa no sé qué, pero algo le significará. Y ese es el problema del país. O sea, mientras no cambiemos a trabajar de manera articulada, el tema no va a funcionar. Y entonces cuando decimos trabajamos sobre pobreza,
trabajamos sobre pobreza. ¿La transferencia monetaria condicionada soluciona los problemas estructurales? ¿Es la mejor manera de abordar esos problemas o no es la mejor manera de hacer los problemas? Considerando que además nadie habla y nadie dice nada de la informalidad de la economía peruana. O sea, se habla de la estabilidad económica, lo cual es altamente valorable, ¿ok? Pero el tema de la informalidad de la economía nacional es un tema crítico. ¿Por qué tenemos ese bache, cuando miramos las curvas, por qué tenemos ese bache que en muchos países más estables toca el periodo de pandemia y después se recupera? No, nosotros tenemos el bache y seguimos con el bache y vivimos con el bache y han pasado 2 años más y recién nos estamos recuperando algo del bache. Entonces, creo que necesitamos entender esa parte. Y un tercer elemento, y ya volé el tiempo, un tercer elemento es la voluntad política, que tiene que ver con el contexto político que estamos enfrentando. ¿Ok? Este escenario político lo voy a reducir en una frase, pues no va a dar tiempo para explayarme en ello, y es: tenemos que recuperar nuestra identidad como ciudadanos y nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿ok? Y tenemos que hacer que todos dejen de pensar que pueden vivir del Estado. Nosotros estamos para servir en el Estado, ¿ok? Trabajando, no para vivir del Estado. Y voy a poner un ejemplo concreto vivido durante la pandemia y después de la pandemia. No voy a tocar todos los sectores, tampoco voy a dar nombres. Conozco mucha gente que lastimosamente falleció, pero que estuvo en teletrabajo durante todo el tiempo. ¿Ok? Y grupos de profesionales trabajando juntos que fallecieron. Da que pensar. No hay una respuesta, no es una investigación dura hecha sobre el tema, pero da que pensar. Y cuando uno mira algunos sectores, tienes gente que sigue trabajando en teletrabajo. 3 años después. Cuestionante, por lo menos. Y ahí paro. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Ahora cedo la palabra a Carlos. Gracias. Bueno, existen igual múltiples retos que podemos emprender en los siguientes años, ¿no? Concentrándonos, diría yo, en aquellos ODS en donde tenemos más oportunidades de crecimiento, ¿no? Y creo que ODS como, por ejemplo, aquellos vinculados a pobreza o a salud son urgentes, son prioritarios, va en la línea de lo que mencioné en mi última intervención, ¿no? Sobre el tema de... Digamos, y quisiera enfocarme en 3 frentes, y hay algunos detalles en cada uno de estos frentes en los que podríamos trabajar a nivel de retos, ¿no? El primero tiene que ver con continuar en proceso de la generación de evidencia y de información. Creo que en ese punto el INEI y UNICEF han hecho un espectacular trabajo en recopilar, consolidar, sistematizar y poner a disposición la información sobre el avance en los ODS en primera infancia, niñez y adolescencia. Eso es un punto muy, muy importante, pero también se ha reflejado igual que existe una brecha a nivel de información que se tiene que trabajar aún, ¿no? Porque nos falta entender con más detalle cómo se ve la situación de la primera infancia, niñez y adolescencia en todas sus formas, ¿no? Y ahí voy a entrar a un detalle sobre el ODS número 1, ¿no? El ODS número 1, de hecho, tiene detrás como meta poner fin o reducir la pobreza en todas sus formas, ¿no? Y ese mensaje de en todas sus formas tiene detrás que hay una complejidad en el entendimiento de la pobreza que vale la pena tener en cuenta no solamente en nuestra toma de decisiones de política pública, sino en el proceso de medición y monitoreo, ¿no? Entonces, tener una medición de pobreza
que realmente incorpore la necesidad de ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes es bien importante, ¿no? Y ahí UNICEF, digamos, y en el marco en el que se basa, que es los derechos basados en la Convención del Niño, ahí es una fuente muy importante para trabajar en esa medición, ¿no? A nivel más micro, la medición se puede aprovechar o tener buena calidad de información se puede aprovechar en temas como el trabajo contra la anemia, ¿no? Sabemos perfectamente que hay estrategias efectivas detrás de, digamos, en las visitas domiciliarias, ¿no? Para trabajar en la suplementación, pero también sabemos de que hay múltiples restricciones a tener información de calidad en campo para saber en dónde están las personas que, o las madres que acaban de dar a luz, pero información vinculada con situación de anemia, información de salud, pero también información de la calidad de los factores del entorno, ¿no? Sabemos perfectamente que los temas de agua segura son relevantes a la hora de pensar en la adecuada asimilación de cualquier intervención vinculada a anemia. Entonces, hay una oportunidad de integrar fuentes de información para fortalecer nuestra lucha con temas tan importantes como la anemia, ¿no? El segundo punto que quería mencionar está vinculado con cómo mejoramos, potenciamos nuestras estrategias de focalización, ¿no? Y pensando en un entorno en el que el niño vive en un contexto de pobreza, en algunos contextos, y entendiendo la multidimensionalidad de esta pobreza, podemos pensar en, por ejemplo, focalizaciones a Cuna Más, que no solamente tomen en cuenta aspectos como el desarrollo infantil temprano, que es muy valioso, ciertamente, pero también podemos tomar en cuenta cómo es que programas como Cuna Más, a través de servicios de cuidado diurno, pueden contribuir a el empoderamiento económico de mujeres, o a los tutores en general, dada la menor presión sobre cuidados, que es un tema que sabemos es latente, ¿no? Entonces, tener una mirada un poco más amplia podría hacernos repensar algunos aspectos de focalización de programas sociales pensados en la niñez, ¿no? Y el tercer punto que quería mencionar, y ya con eso concluyo, tiene que ver con que existen áreas de oportunidad muy importantes para la intervención articulada del sector privado, ¿no? Estamos, digamos, y pensando en las brechas de financiamiento que existen, el sector privado, grandes y medianas empresas, a través de sus hojas de ruta, estrategias territoriales, están incorporando aspectos relevantes para la niñez y adolescencia, ¿no? Estamos acompañando a algunas empresas en ese proceso. En una de ellas, por ejemplo, el caso de anemia lo estamos tocando con diagnóstico, visitas domiciliarias. Entonces, hay una oportunidad de vinculación tanto en el componente de financiamiento como en el componente estratégico para trabajar juntos en estos frentes, ¿no? Eso era por mi lado. Muchas gracias, Carlos. Y para concluir ya este panel, voy a ceder la palabra a Norma. Muchas gracias. Bueno, esta segunda ronda tiene la mirada en innovación y cómo podemos avanzar. A ver, próximo año, como habíamos comentado, no es año electoral, ¿no? Y siempre hay un riesgo recurrente en la gestión pública peruana que se llama el complejo de Adán, ¿no? Cuando queremos refundar, ¿no? Y claro, yo creo que siempre es un equilibrio complicado, ¿no? Pero habiendo dicho, ¿no? En la ronda previa, ¿no? Que hemos asistido a un proceso de expansión de capacidad estatal, ¿no? Que hay una serie de aprendizajes acumulados, ¿no? Creo que un mensaje importante es construir precisamente sobre ello, ¿no? Habiendo dicho eso, hay un problema que yo por lo menos lo he notado y me preocupa, ¿no? Que es que hemos caído en una inercia programática en el Perú, ¿no? Ante un fenómeno de pobreza que ha cambiado significativamente, estamos usando un instrumental de hace 15 años atrás. Eso no quiere decir borrón y cuenta nueva. Eso quiere decir encontrar un equilibrio, y es aquí donde creo que la cooperación ayuda mucho, ¿no? También para poder facilitar esos espacios de diálogo, ¿no? Encontrar un equilibrio en aquello que requiere, que es básicamente un tema de cobertura, aquello que requiere mirar más finamente los supuestos del diseño, o aquello que ya requiere una solución que en este momento no tenemos a la mano y que habría que crear. Y digo que tiene que ser un equilibrio muy fino, porque la situación de las finanzas públicas, ¿no? Tampoco está para expansiones y expansiones, ¿no? Y creo que es necesario de la mano, ¿no? Con esta mirada, ¿qué podemos hacer mejor con los instrumentos de protección social que tenemos? ¿Cuáles hay que afinarlos? ¿Cuáles hay que
cuidar más el diseño, cuáles hay que mirar más finalmente la implementación y a dónde están los vacíos notorios, ¿no? Mirar todo esto a la luz de también cómo optimizamos el uso de recursos públicos. Creo que el ejemplo más claro es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Con el programa de asistencia alimentaria escolar, ¿no? Donde claramente hay más que un rediseño, que es una mirada muy profunda, ¿no? A finalmente cuáles son los impactos que queremos lograr con esas inversiones, ¿no? Y cuáles van a ser los adecuados canales de vigilancia ciudadana. Yo creo que nos lleva eso a un elemento, ¿no? Tú lo has mencionado, Fernando, y me parece crítico, ¿no? Los aspectos de gobernanza. Parte de la tarea pendiente, ¿no? En esta tarea de innovación que nos debería, digamos, ayudar a salir de una inercia problemática, pero tampoco a caer en un complejo de Adán, tiene que ver con sincerar, ¿no? Algunos de los elementos que han venido acompañando a la gestión pública en los últimos años y a los cuales les hemos puesto mucha fe. Por ejemplo, les hemos puesto mucha fe a la gestión territorial, a la articulación, que yo creo que son muy importantes, pero creo que todos sabemos que hay una serie de desafíos concretos para que puedan operar, ¿no? En diferentes puntos del territorio, tiene que ver también con la capacidad instalada a nivel de los gobiernos subnacionales, con los liderazgos programáticos a nivel del gobierno central, pero ciertamente creo que hay aspectos donde en esta, digamos, mirada, ¿no? De poder mejorar estos indicadores en los próximos años, aspectos donde habrá que seguramente trabajar más centralizadamente y en otros más descentralizadamente. Y creo que es algo importantísimo a sincerar, porque si no, ¿qué ocurre? Nos seguimos creciendo alrededor de espacio de articulación 1, 2, 3, 4, 5 y podemos seguir, ¿no? Y yo voy a ser la primera que les voy a decir que es muy importante trabajar esta articulación, pero ¿qué pasa? Si no hay un liderazgo político y si no hay una claridad técnica, estos espacios no van a poder llegar muy lejos, ¿no? Y creo que ahí lo que más bien hay que evitar es desgastarlos, ¿no? Hay que evitar desgastarlos, hay que evitar sobrecargar también, ¿no? A las diferentes instancias de toma de decisiones a nivel nacional. Ahora, para finalizar, creo que tenemos una oportunidad, ¿no? De ir de alguna manera juntando discusiones que, si bien es cierto, en la comunidad especializada han tenido algunos vínculos de conexión, no creo que todavía están lo suficientemente alineadas. Por ejemplo, creo que nos falta mucho avanzar para posicionar a la escuela como un espacio central para la protección social en el Perú. No por quitarle sus prioridades educativas, que son claras, sino porque es la escuela allí donde confluyen, ¿no? Un público importantísimo para diversos servicios públicos, y creo que esa mirada, no tanto desde los programas sueltos, sino desde los espacios de servicios públicos donde confluyen los ciudadanos, es algo que creo que sería útil continuar avanzando, ¿no? Bien, y ya para finalizar, decirles que pienso que sí es posible avanzar, ¿no? En esta agenda de innovación. Creo que en el Perú hay talento, creo que hay masa crítica, creo que hay información, como ha señalado, ¿no? También creo que en el sector privado hay una serie de aliados y experiencias con las cuales podemos sumar. Yo diría más bien que lo que espero, ¿no?, nos acompañe en los próximos años es ese sentimiento, ¿no?, de cómo avanzamos y construimos sobre base de lo aprendido, pero que no nos lleve a la inercia de seguir expandiendo coberturas de programas que ya sabemos han llegado al límite de lo que pueden hacer. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones a nuestros tres panelistas. Así que con ello concluimos esta etapa del panel. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por valiosos aportes. Y para la clausura del evento invitamos al doctor Gaspar Morán, jefe del INEI, que compartirá sus reflexiones finales. Bueno, estamos llegando al final. Primero el agradecimiento pues a nuestro moderador, a nuestros panelistas. Voy a comenzar por las damas para hacer lo contrario a las presentaciones, a Norma, que siempre nos acompaña también en el INEI, a Carlos, a Luis, gracias a María Eugenia, ¿no? También un reconocimiento especial por el apoyo que hemos tenido por parte de ustedes
en la ejecución de los censos, ¿no? Al cierre de este evento, también expresar mi reconocimiento y gratitud a los equipos técnicos, tanto del INEI como de UNICEF, cuyo compromiso y profesionalismo han hecho posible la elaboración del informe y la plataforma de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo relacionado con la niñez y adolescencia, desde el año 2014 al 2015, que hoy acabamos de presentar. Un agradecimiento a UNICEF por el financiamiento que permitió la implementación de esta plataforma, la cual refleja los frutos de una colaboración sostenida orientada a fortalecer la producción, el análisis y la difusión de estadísticas sobre la niñez y la adolescencia. Asimismo, deseo reconocer la labor del personal de campo, de las diversas investigaciones que realiza el INEI, ¿no? Una situación geográfica que realmente da mucho compromiso y uno se siente reconfortado al saber que todas nuestras encuestadoras y encuestadores recorren el país en una situación a veces muy adversa por nuestra propia realidad geográfica. Gracias a ese esfuerzo y dedicación contamos hoy con información representativa, confiable y oportuna sobre los diversos aspectos sociales, económicos y demográficos de nuestra población. Sin su trabajo, los resultados presentados el día de hoy serían limitados. Al poner esta plataforma al servicio del país, reafirmamos que la información estadística debe ser accesible, transparente y útil para todas las personas, investigadores, gestores públicos, organizaciones, medios de comunicación y la ciudadanía. Que esta herramienta contribuya a consolidar una cultura del dato en la que cada niño, niña y adolescente cuente y nadie quede sin voz. Para el INEI, este proyecto no constituye un fin, sino un punto de partida. Continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades técnicas, promoviendo la articulación institucional y ampliando las alianzas estratégicas. Nuestro compromiso es que cada dato cuente, cada voz sea escuchada y cada política pública sea fundamental, o sea, se fundamente en evidencia sólida y oportuna. Con la convicción de que juntos avanzamos más, declaro oficialmente concluido este evento. Muchas gracias a todos por su presencia, participación y compromiso con la niñez y adolescencia del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morán, por sus palabras finales. Para finalizar, invitamos a todos a ponernos de pie para la foto protocolar. Invitamos a los fotógrafos a colocarse en la parte de adelante, por favor. Un momento. No. Muchas gracias. De esta manera concluimos esta jornada. Agradecemos a todos y a todas por su participación e invitamos al coffee en el hall. Muy buenos días.